Muy buenos días, amados hermanos, que Dios los bendiga nuevamente. Deseoso de compartirles otra vez la palabra. Hoy nos toca una vez más compartir a través de este medio, así que les animo a que no se queden, sino que sigan buscando. Si bien vamos a transmitir esta palabra para cada domingo, que puedas estar conectado y sobre todas las cosas, durante toda la semana que puedas estar en oración. Sabemos que en este tiempo ha habido muchas pérdidas de muchas cosas, de tal vez cosas materiales, tal vez parientes, tal vez personas, tal vez amigos, y tenemos que entender de que todo lo que sucede en nuestra vida de una manera ocasiona la desesperanza. Entonces, la idea es que no se pierda la esperanza en nuestro corazón y que podamos entender que hay un Dios encima de todas las cosas y que Dios quiere brindarnos su amor, su palabra. Él quiere hablarnos, ministrarnos al corazón. Así que les animo, amados hermanos, que puedan estar conectados, que no descuiden su vida espiritual, sino que puedan estar en sintonía, que puedan estar buscando en este tiempo. Si bien tenemos que pasar un tiempo en casa, no debemos descuidarnos, ¿sí? Así que quiero compartirles la palabra. Hoy tal vez sea una palabra breve, pero es una palabra que va a traer mucha bendición a nosotros y también les va a servir a aquellos que tal vez por ahí conocen la palabra, pero no saben cómo llegarle a otra persona o cómo explicar de qué se trata el Evangelio o en qué consiste el llamado que Dios hace sobre cada una de nuestras vidas. Si bien hay varias cosas que acondicionan nuestro crecimiento o que detienen el crecimiento en nuestra vida espiritual, lo primero que tenemos que entender sobre todas las cosas es que tenemos que saber cómo funciona la dinámica de la vida del Espíritu. Muchos ignoran que hay una vida espiritual que debemos aprender, que debemos abordar, que debemos vivir, y otros que intentan vivir su vida leyendo la palabra y congregándose, pero ajenos a la vida que Dios tiene para nosotros. Dios ha diseñado una vida de mucha bendición para cada uno de nosotros, pero depende de nosotros poder involucrarnos en esta vida espiritual que el Señor nos provee. Para esto quiero arrancar brevemente por algunos versículos. El primer versículo es un pasaje que me gusta muchísimo, que está en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas, es un pasaje que me ha gustado mucho y encierra, si bien habla del judaísmo, me gusta lo que dice este pasaje, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Lo que está hablando acá en primera instancia es que puede haber una tremenda herencia, grandes bendiciones y cosas que el Señor ha diseñado ya para cada uno de nosotros, pero si somos niños espirituales, somos igual que una persona del mundo, somos muy carnales y no podemos acceder a aquellas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay otro pasaje también en Primera de Corintios, quiero que lo busque. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. El conflicto y la carga que había en Pablo, o tal vez una preocupación para que el pueblo pudiera entender de verdad las dinámicas del Espíritu, cómo se vive la vida cristiana, no es simplemente aceptar a Jesús en el corazón, no es simplemente dedicarme a leer cuando por ahí tengo un tiempito, leer la palabra, o hoy me acordé de orar y voy a orar, sino entender que realmente
Hay una vida diseñada en el Espíritu para que podamos tener una mayor relación con nuestro Dios y podamos entender que no está solamente ligada a mis proyectos, a mis planes, a lo que yo quiero lograr en la vida, sino que hay también un diseño de Dios para nuestra vida y es lo que realmente Dios quiere que podamos abordar. Pablo vuelve a utilizar otro pasaje muy similar al que leíamos recién. Está, dije, en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. Dice Pablo hablándole a la iglesia, a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablares como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y habla del alimento, habla de aquello que él les estaba transmitiendo, porque todavía no habían alcanzado una madurez espiritual para poder comprender las cosas que Dios tenía para ellos. Y dice el 2, os di a beber leche y no vianda, no comida sólida, porque aún no eras capaces ni sois capaces en Cristo. Ahora, qué triste es todo esto, hermano, porque a veces uno me plantea, pastor, a mí lo que yo amo es la reunión, yo deseo congregarme, pero cuando se abren las puertas para que todos puedan congregarse, son muy pocos los que se congregan, me duele la cabeza, me duele la panza, estoy mal, no me encuentro bien. Son muchas cosas que ya como niños debemos haber pasado en los primeros comienzos y entender que hay obstáculos, que hay limitaciones para poder acceder y que se torna una lucha espiritual cada vez que tenemos que tener mayores bendiciones de la que Dios quiere. Otro pasaje está en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, el versículo 20. Y Pablo vuelve a hablar otra vez acerca de lo que significa el ser niño. Él determina eso y dice el versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Como diciendo, hay otra versión que dice, no piensen como niños, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Todo esto habla de aplicación, todo esto habla de dedicación. Todo esto habla de cultivar un tipo de relación que nos lleve a crecer en el Señor. Tenemos que entender que nosotros no somos aquellos que producimos el fruto del Espíritu en nosotros. Nosotros somos simplemente personas que transportamos ese fruto. ¿De qué manera puedo explicarlo más simple? Somos vasos de barro donde la excelencia y la gloria proceden de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que tengo que estar disponible, que tengo que acercarme, que tengo que limpiarme, que tengo que permitir que esa gloria de Dios sea sobre mi vida. Ahora, con respecto a esto, a lo que habla Pablo habla acerca de ser niño, pero dice, no seas niño en el modo de pensar, sino ser niño en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tenemos que entender que cuando nosotros o cuando los niños son muy pequeños, gustosamente aceptan la ayuda de algún mayor, porque son muy conscientes de sus limitaciones, como por ejemplo, con gusto acceden a que uno le pueda atar los cordones, porque ellos quieren correr, pero se dan cuenta que todavía no tienen la capacidad de poder atarse los cordones. Entonces necesitan o requieren que un mayor les ate los cordones. O por ejemplo, a algunos les gusta comer una rica milanesa y al ser chiquito ni siquiera todavía saben agarrar los cubiertos, el cuchillo o el tenedor, sino que necesitan de que alguien gustosamente le corte la milanesa y así puedan comer y poder participar de todo eso. Ahora son ellos muy conscientes de sus propias limitaciones, entonces acceden rápidamente a la ayuda que le ofrecen los adultos. Ahora, con el pasar del tiempo, esta disposición comienza a desaparecer. ¿Y sabe qué se empieza a afianzar? Se empieza a afianzar en nosotros un espíritu de independencia.
de que podemos lograr las cosas solas. Es más, hasta nos da vergüenza que otros nos quieran proveer esa ayuda a nosotros y nos sentimos un poco como con vergüenza de que nos puedan asistir. Intentamos de que las cosas puedan salir como nosotros no nos parezca mejor. O sea, uno ya no quiere que les ayude, prefieren intentar por su propia cuenta. Muchos prefieren fracasar antes de pedir ayuda de otro que está en mejor posición. Todo eso nace del orgullo, todo eso nace de ese espíritu de independencia que de cierta manera empieza a gobernar en nuestra vida. No sé si me voy explicando, porque muchos prefieren fracasar antes de pedir ayuda de otro que está en mejor posición. Esta independencia se debe al camino normal que recorre cada ser humano. Cada uno de nosotros nos toca recorrer y experimentar todas esas cosas en nuestra vida que de una manera necesitamos aprender muchas cosas, pero hay cosas que debemos entender nuestras limitaciones. Ahora, esto es un proceso de aprender, ¿no? Y a defenderse por sí mismo. Cada uno aprende cada día de una cosa o de otra cosa y empieza a darse cuenta que necesita defenderse a sí mismo de todas las cosas. Pero a veces, si nosotros nos vivimos encerrados y creemos que la única forma o la única manera de aprender es haciéndolo por nuestra propia cuenta, nos vamos a encontrar muchas veces encerrados en un callejón sin salida. Y otra de las cosas es que nos vamos a condenar a repetir los mismos errores que otros ya han cometido. Hay una frase muy linda que dice que si uno comete un error y no lo corrige, lo vuelve a cometer con avidez. Entonces, si nosotros podemos ver que otros han caminado, han transitado por este camino, entonces yo tengo que ser humilde y ver cómo puedo hacer yo para poder accesar a aquellas bendiciones que Dios tiene para con mi vida. Ahora, el pueblo de Dios muchas veces se asemeja a un niño testarudo que no quiere escuchar. Ahora, qué difícil o qué fuerte a veces suenan estos comentarios de aquellos que exponemos, de que predicamos la palabra del Señor, pero es la cruda verdad. Las veces que Dios ha querido hablarle a su pueblo, las veces que Dios ha querido ministrarle a su pueblo, no ha podido porque siempre el pueblo se ha mostrado de una manera en rebeldía, de una manera caprichosa, de una manera queriendo saber. Es más, cuando uno viene de la calle, del mundo, de afuera, y quiere empezar a involucrarse o a relacionarse con las cosas espirituales, cree que puede. Muchos me han dicho, sí, a veces Dios necesita una ayuda de nosotros. Déjeme decirle que cuando nosotros pensamos es cuando dañamos el propósito. Ahora, cuando empezamos a obedecer a Dios y a creer lo que dice en su palabra como un niño, empezamos a entender muchas cosas de las cuales Dios quiere obrar. Ahora, ¿cuánta gente dice: a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer? Y sabe que algunos lo expresan verbalmente y otros simplemente lo piensan y en su corazón. Y es muy difícil, le hablo como pastor, le hablo con mi corazón, porque hay mucha gente que tristemente dice: a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer o cómo me tengo que mover. Tristemente están condenados a repetir sus errores, a no crecer, a no madurar, y sin embargo Dios ha levantado pastores para que ya, otra vez esta palabra, no seamos niños fluctuantes, dice Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Qué quiere decir fluctuante? Que cambian de una manera radical de emociones. Por ahí están llorando y se ríen bruscamente, o que un día están bien y otro día están mal. Para eso Dios ha establecido a los pastores y a los líderes, a los apóstoles, a los maestros, a los profetas, para que
realmente podamos constituir y levantar un pueblo y que podamos involucrarnos en los ministerios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros bien decimos, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, Dios respeta incluso esa decisión. En el caso del joven rico, vemos la situación que él pide la herencia y que él quiere vivir perdidamente como él quiere, como él se le da la gana. Y sin embargo, Dios accede. Ahora, no siempre es la intervención que viene de lo alto y nos corrige, porque eso sería lo más correcto. Pero muchas veces Dios nos corrige de una manera. ¿De qué manera? Cuando nosotros nos empezamos a golpear, cuando nosotros nos empezamos a encerrar, cuando todas nuestras cosas se empiezan a deteriorar y a derrumbar, y cuando realmente nos damos cuenta que hay muchas limitaciones en nosotros y que no podemos accesar realmente aquello que nos hace felices y nos trae bendición. Escúcheme, amado, las cosas no suceden repentinamente de la noche a la mañana. Hay cosas que se vienen gestando en nuestra vida desde hace muchos años en nosotros. Hay cosas que debemos aprender y no se trata simplemente de no trabajar, porque a veces trabajamos en cosas que no son correctas. A veces hacemos las cosas fuera de temporada, fuera del tiempo que Dios quiere hacer. Ir a lo seguro nos hará lamentar muchas cosas más adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente trata de imitar o trata de copiar lo que ya está hecho. Sin embargo, Dios tiene cosas extraordinarias, nuevas, frescas para cada uno de sus hijos. Dios obra de una manera muy individual, muy independiente, muy exclusiva con cada uno de sus hijos. Hermanos, nosotros a veces queremos ir a comprar donde sabemos que es seguro, donde otro ya compró, donde otro ya obtuvo. Sin embargo, cuando vamos a comprar, las cosas se aumentaron y ya sacaron tajada de eso, o llegamos tarde y ya no hay más por hacer esas cosas. Incluso, si uno sabe hacer lo bueno, pero lo hace fuera de un tiempo, hace un mal en vez de un bien. Porque existe un tiempo, existe una oportunidad, existe un periodo de tiempo y nuestra vida sobre esta tierra es muy breve. No sé si me estoy explicando con todo lo que estoy tratando de transmitirle en este día, pero en realidad tenemos que entender de que Dios ha diseñado algo para nosotros y nuestra vida es como un soplo nada más. Y Dios quiere que podamos conectar con lo que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Así que hay cosas que no solo vienen o cambiamos porque Dios nos trae una revelación, sino basta que uno sufra las consecuencias de nuestra limitada visión de lo que es bueno. Y tenemos que entender, iglesia amada, que nuestro orgullo realmente es un verdadero tirano. Que nuestro orgullo es aquel que nos limita, que no nos permite, que nuestro orgullo odia que nos humillemos pidiendo ayuda en tiempos de necesidad. Y sabe que todo esto, si bien usa la pandemia como para determinar algo, pero iglesia amada, permita decirle, o amigo o amiga que tal vez hoy nos está escuchando por primera vez, que el descuidar nuestra vida espiritual, el alejarnos de Dios, es lo que ha hecho ocultar su rostro de nosotros. Es lo que dice el libro de Isaías. Déjeme explicarle 3 breves pasos para poder concluir con esto y darle un mensaje cortito que usted pueda aplicar en su corazón. 3 cosas fundamentales que Dios nos propone a través de su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo yo me puedo involucrar en esta vida espiritual? ¿Qué necesito saber yo para entender si estoy caminando correctamente por el camino que Dios me ha trazado? ¿Qué necesito saber yo si de verdad estoy haciendo o aplicando las cosas que Dios quiere en mi vida? Bueno, vamos a leer un pasaje de Isaías, Antiguo Testamento,
Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Libro de Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 43. Vosotros sois mis testigos, dice Dios, y mi siervo que yo escogí. Y tres cosas que el Señor determina, y tres cosas fundamentales que necesita que en nuestra vida haya una apertura para poder conocer y caminar como este Dios. Dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahora, ¿cuáles son estas tres cosas fundamentales? Lo primero, sobre todo, es conocerlo a Él. Es algo fundamental, es como que ni siquiera podemos arrancar a caminar o no podemos hacer absolutamente nada, ni siquiera para Él, si no lo conocemos. Lo primero que Dios desea es que lo podamos conocer. Segundo, creer en Él. Que podamos creer que realmente existe y que Él es galardonador, que Él premia, que Él bendice a sus hijos. Sin fe, dice Hebreos 11, capítulo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede de ninguna manera agradar a Dios si no creemos que realmente Él está y que Él bendice a aquel que le busca. Y por tercero, habla de entendimiento, pero habla de comprender su voluntad, de comprender cuál es su camino, de que realmente Dios pueda traer luz sobre nosotros para que podamos comprender en qué consiste la vida espiritual, en qué consiste esta dinámica de la vida en el espíritu. Primero, el primer punto, ¿no?, que habla, ¿no?, porque esta es la esencia del llamado como pueblo de Dios. El primer paso es la posibilidad de poder conocerlo. Ahora, este conocimiento es un acto de revelación, donde Dios se revela a nuestra vida, donde Dios se manifiesta sobre nosotros, donde de una manera Dios nos permite conocerlo tal cual es su naturaleza, y empezamos a entender que lo que no conocíamos nosotros hasta hace un tiempo no basta, o no era todo lo que en realidad había por conocer. Debemos entender que hay un Dios que tiene una naturaleza, que Él se mueve y Él desea que cada ser humano lo pueda conocer. Tenemos que entender que el Señor escoge mostrar su naturaleza y revelarse a los hombres tal cual es. Ese es el deseo de Dios. Muchos piensan que están solos, muchos piensan que tienen que diseñar su futuro, muchos piensan que tienen que proyectarse ajenos a la vida que Dios propone, pero sin embargo Dios desea revelarse. Hay un pasaje, quiero que lo busque, está en el libro de Hechos, Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 3, Hechos 17, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 27. Aquí está Pablo hablando en Atenas y está hablando de todo lo que él ha hecho. El versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, cuánto tiempo van a vivir. 27, versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes, o de nosotros, dice acá este pasaje. Que quiere decir que
todas las cosas que está acá y todo lo que Él ha ambientado está para que nosotros de alguna manera podamos conocer, buscar a Dios y aunque sea palpándonos como un ciego, podamos conocer y experimentar a este Dios tan maravilloso. Dios está cerca de nosotros, pero las serias limitaciones que padecemos como seres humanos no nos permiten descubrir su presencia al lado nuestro. Que quiere decir que nuestros ojos en nuestra carne están velados, no nos permiten accesar a Dios porque Dios es un ser espiritual y Él desea y Él busca verdaderos adoradores que busquen al Padre en espíritu y en verdad. Entonces la única manera de accesar o la única manera donde Dios se comunica es en nuestro espíritu. ¿De qué manera? Tratando de leer su palabra, tratando de buscarlo en oración, tratando de relacionarnos, de juntarnos con personas que nos provoquen un bien y que nos alineen en lo que significa la vida espiritual para con Dios. Ahora bien, es necesario un acto de pura gracia. Es necesario para que podamos descubrir al Dios que habita en medio de nosotros, que Él se revele, que Él nos muestre. ¿Se entiende? Necesitamos un acto de pura gracia, pero debemos buscarlos. ¿Sabes qué? Conocerlo es algo sumamente importante en la vida de cada cristiano, porque a veces tenemos demasiada información que nos pueden guiar hasta hacia algo, pero una cosa es conocerlo y otra cosa es tener la información. Eso lo hablábamos el día miércoles. Pero Dios desea que lo podamos conocer. Conocer significa un acto de pura intimidad. Entonces dice, y en esto consiste la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Dice San Juan 17:3, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna y la vida espiritual, en un proceso de estar conociéndolo a Dios. El segundo punto del que les voy a hablar, o el segundo paso, es creer. Necesitamos creer. San Juan, capítulo 5, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, San Juan el Evangelio, capítulo 5, versículo 24. Sería muy bueno que si está escuchando que pueda tomar nota, porque este versículo es uno de los versículos más importantes que hay para aquellos que evangelizamos. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Siempre me ha encantado este versículo porque encierra muchas cosas y tiene una tremenda profundidad. Es como que el Señor lo afirma y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, muchos oyen la palabra, pero no permiten que esa palabra haya vida en nuestro ser. Nosotros, más que oírla, debemos permitir que esa palabra se conecte en nuestro corazón, que esa palabra trate de tocar la fibra de nuestro espíritu y despertarnos. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Habla de tres cosas. Tiene vida eterna. ¿Cuándo? Tiempo presente. En el momento que uno empieza a creer en el Señor, tiene vida eterna en ese momento. Dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Habla de un tiempo futuro. Que el día de mañana no iremos a condenación porque en este momento nosotros estamos creyendo en Él y esa vida se está manifestando en nosotros. Y el tercer punto que habla este versículo dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado, habla de tiempo pasado, ha pasado de muerte a vida, de una muerte espiritual a una vida gloriosa con Cristo. Mire la importancia de lo que significa el creer en el Señor. Ahora, la revelación no se basa en satisfacer una curiosidad. Hay gente que es muy curiosa y quiere conocer y quiere saber si es verdad o no. No se trata de eso. La revelación no se basa en satisfacer
una curiosidad de los hombres, sino de despertar una actitud de confianza en Dios. Eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Que otra vez tú vuelvas a confiar, que otra vez tú vuelvas a creer, que en medio de las crisis, la preocupación, cuando está todo patas para arriba, que puedas saber de que Dios, tú puedes confiar en Él y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Ahora bien, Dios quiere manifestarse entre nosotros. Alguien dijo que creer es sumamente determinante. Creer no es simplemente creo y tengo un pensamiento positivo, sino basar mis creencias en el Señor, depositar mi confianza en Él. El que cree constituye una invitación a comprobar la excelencia de su todo al depositar nuestra fe en Él. Creer es saber de que realmente Dios se va a manifestar, que Dios va a proveer aquellas cosas de las cuales yo necesito. Y estos pasajes que recién los venía citando, pero quiero que los compartamos, Hebreos capítulo 11, versículo 1, muy conocido. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Aquí el autor de Hebreos de una manera trata de explicar de una manera verbal o, permítame decirle, tal vez de poder razonar algo que es muy complejo que habla con respecto a la fe. Entonces explica qué es la fe, qué significa creer. Y dice el versículo 1, es pues la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. Otra versión dice, es la garantía, es la seguridad de lo que se espera que vendrá. Es la convicción, dice después, estoy convencido, hay una convicción de que lo que no se ve se podrá realizar, de que lo que no se ve se hará. Otra vez vuelvo a repetirlo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6, el que les venía citando, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa galardón? Significa regalo, significa obsequio. Entonces, cuando uno se acerca a Dios, es imposible que Dios no responda. Cuando uno empieza a entender la manera y la forma en que Dios se mueve, cuando empezamos a entender o a descifrar esos códigos espirituales, podemos accesar continuamente a Él. Allí en San Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Es la forma, es la guía, es la línea, es como Dios desea. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando yo aprendo a movilizarme, cuando yo empiezo a crecer, cuando yo empiezo a dejar de ser niño y a moverme en otro plano, empiezo a accesar a bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Alguien decía esto de una manera tan linda, que Dios es como ese papá que cuando estamos buscando y estamos metidos con Él siempre nos pone algo en el bolsillo, siempre nos bendice. Dios siempre desea bendecirnos y nunca es en vano buscar, nunca es en vano el orar, nunca es en vano invertir tiempo en las cosas espirituales. Por eso nuestra confianza se debe retomar. Tal vez hay muchas pérdidas en tu vida por muchas cosas, pero es tiempo de volver a confiar, es tiempo de volver a creer, es tiempo de afianzar esa fe en nuestro Dios para que Él pueda obrar. Y el tercer paso y último paso es comprender, es entender. Hay un Proverbios, Antiguo Testamento, Proverbios, capítulo 28, versículo 5. Dice Proverbios, libro de Proverbios, después de Salmos, capítulo 28, versículo 5, dice, los hombres malos
No está hablando de lo que es cristiano o no es cristiano. Sino el hombre malo es aquel que maquina maldad, aquel que no conoce, aquel que no se relaciona, aquel que no tiene una comunión con Dios. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Dios entienden todas las cosas. Todos los misterios son revelados. Dice que los que aman a Dios, dice el libro de Romanos, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso lo malo, incluso la crisis, el problema, la situación, todas las cosas ayudan a bien. Y la única forma de entender las cosas y de comprender es a través de ese acercamiento y esa comunión que necesitamos con nuestro Dios. Libro de Salmos, capítulo 53. Salmo capítulo 53, versículo 2 al 4. Es un pasaje que también está en el Salmo 14. David dice, Dios desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Dios continuamente está examinando. Dice la Biblia que Él es quien pesa nuestro corazón, quien escudriña nuestro corazón. Él es quien pesa nuestro espíritu. Dice que antes que la palabra suba a nuestra boca, ella sabe lo que le vamos a pedir. Pero Dios continuamente está observando, continuamente está buscando, continuamente Dios está afinando su oído para aquel que le quiere buscar de verdad. Sin embargo, dice este pasaje, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, dice la palabra, que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, dice la palabra. Versículo 4, como pregunta, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Terrible, ¿verdad? Yo me pregunto como pastor, me pregunto como su hijo, ¿cuánto es el tiempo que yo le busco? ¿Cuánto tiempo es el que yo invoco su nombre? ¿Cuánto es el tiempo que yo me acerco a Él para adquirir conocimiento, para adquirir sabiduría? Porque no quiero andar enlutado, no quiero andar como un niño, no quiero andar cegado con respecto a su plan divino y a todas las cosas que Él tiene. Si hay algo que he meditado mucho y vivo meditando desde que me convertí, desde que conocí al Señor, es continuamente qué es lo que debo hacer para agradarle. ¿Qué tengo que hacer yo, Señor, para cambiar? Para modificar mis patrones de conducta, para ser mejor persona, para abordar tu camino. Es algo que Dios desea. Dice la Biblia que Dios mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Escucha, amado hermano, amigo o amiga que vos me estás escuchando hoy tal vez por primera vez. Dios busca gente entendida que le busque. El buscar no es simplemente orar. El buscar no es simplemente asistir de vez en cuando a la iglesia. El buscar no significa, sí, yo a Dios lo tengo presente, yo sé quién es Dios. El ser entendido en las cosas de Dios es involucrarse en sus planes y en todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Lucas, capítulo 24, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, el último capítulo, versículo 45. Es allí donde aquellos discípulos, luego de que el Señor había muerto, el Señor resucita y empieza a caminar al lado de ellos. Y sus ojos estaban velados y no podían identificar que realmente Dios estaba caminando con ellos. Es más, dice la Biblia que lo veían como un forastero, como una persona de otro país. Y a veces nos encontramos así cuando no sabemos cómo relacionarnos con Dios. Pero aún así Dios nos permite, como les permitió a aquellos discípulos que caminaban con Él, que mientras Él caminaba con ellos y les hablaba, dice la palabra que les ardía el corazón. Entendían de que Dios estaba con ellos. Ahora dice el versículo 45
dice que el Señor hizo algo. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué hizo el Señor? Les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Ve que va más allá de una mera información, de una simple información, el leer la palabra o estoy intentando leer, sino que necesitamos encarecidamente de que Dios abra nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que dice su palabra. Su palabra es el libro olvidado por su pueblo. Su palabra es aquel libro que ha dejado a un costado y que muchos ignoran la vida que Dios trazó para cada uno de nosotros. En la palabra está escrito todo, incluso esta pandemia que estamos atravesando y los fines de los tiempos. Por eso es importante que podamos entender, comprender. ¿Qué se refiere a incorporar las convicciones mentales que son el fruto de la experiencia de caminar con el Señor? ¿Qué quiere decir el comprender? ¿Cómo uno va comprendiendo? ¿Cómo uno va entendiendo? Se refiere a aquellas experiencias que uno empieza a vivir a medida que va buscando en oración continuamente, cuando uno se dedica a traer la palabra, a meditar y a reflexionar en ella. Entonces eso empieza a generar en nosotros un conocimiento, un entendimiento, y uno empieza a experimentar su presencia y empieza a experimentar que de alguna manera Dios intenta hablarle. Entonces empieza la comprensión de la cual Dios quiere que cada uno de sus hijos pueda obtener. Ahora bien, tenemos que entender que viene del discernir, el comprender, de percibir, de entender y de arribar a las conclusiones que se desprenden de las experiencias. O sea, no podemos hablar lo que no sabemos o lo que no conocemos. Por eso, aquel que realmente quiere conocer a Dios, tenemos que entender que hay gente que ya ha caminado, que ya ha transitado por ese camino, que ha experimentado su presencia, ha experimentado su paz, ha experimentado su poder. O sea, no simplemente ora y habla con el techo, las paredes, sino que entiende que cuando cierra sus ojos y empieza a orar, entra en una dimensión espiritual y puede tener contacto con un Dios vivo que no está ajeno. ¿Se va entendiendo? Ahora necesitamos entender que todo esto se desprende de experiencias con Dios. Ahora la combinación de estas tres cosas, de estos tres elementos, ¿qué produce en nosotros? Una vida espiritual y una vida robusta. ¿Cuáles cosas de las que habíamos hablado? ¿Cuáles son aquellas cosas que son sumamente importantes? En cada uno de nosotros debemos entender que tenemos que conocerlo, que debemos de creer y que sobre todas las cosas comprender la palabra y todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Es lo que dice allí el Salmo 1, que es tan citado, que es tan rico y tanta profundidad. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué hace? Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Qué está diciendo? Que es una vida espiritual robusta, firme, que continuamente es abastecido por un río de agua de vida. Por eso, hermanos, no debemos de dejarnos estar. Por eso debemos entender cuál es el llamado. Dice, yo soy Dios entre los dioses y estas cosas quiero sobre mis hijos, que me puedan conocer, que me puedan creer y sobre todo que puedan comprender la dimensión espiritual de la cual debemos abordar y caminar cada uno de los días que nos queda. Ahora, la revelación va de la mano con la vivencia. O sea, todo lo que Dios nos revela o que nos muestra se tiene que aplicar, se tiene que vivir. No es algo místico, algo que es superficial, no, sino que es algo tangible. Por eso les citaba aquel pasaje que dice, aunque sea palpando, lo puedan conocer. Porque Dios no está lejos de nosotros, Dios se quiere hacer ver. Así que, y también no solo de vivencia, sino en la reflexión.
donde ahí sacamos una sola conclusión, de que hay solo un Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. Iglesia amada, hasta hoy es lo que deseo compartirles. Que Dios les bendiga mucho y que podamos reflexionar mucho en todo esto lo que el Señor nos habló hoy. Que Dios les bendiga mucho. El domingo que viene vamos a volver a tener otra palabra. Muchas bendiciones.